cinemetele.tv. Soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante porque vamos a hablar del estrés de trabajo, en el trabajo y los efectos y las consecuencias. Pero antes de presentar a nuestros invitados, voy a hacer una pequeña pausa porque tuvimos la oportunidad de ir a hacer entrevistas con los actores de El Paquete, Welcome to Acapulco, y es muy agradable para nosotros ver todos los esfuerzos que están haciendo en el cine mexicano por tratar de hacer nuevas tendencias, o mejor dicho, crear nuevas alianzas para efecto de proyectar las películas en México a nivel internacional. Y en este caso, sobre todo, algo que me llamó mucho la atención es que están promocionando a un lugar que de alguna manera en las noticias no ha sido tan bien tratado como puede ser Acapulco. Entonces, sin mayores preámbulos, presentamos la conferencia de prensa con varios actores, entre ellos Ana Layevska y Ana Serradilla, y regresamos. Estamos en tus propias palabras. Y otra de las cosas también, agradecerle mucho a todas las personas que nos han apoyado con este tipo de eventos, con este tipo de entrevistas. Welcome to Acapulco, se darán cuenta que es una película de aventuras, es una película interesante, etcétera. Pero yo creo que aquí hay que reconocer algo muy importante: la manera en que los mexicanos estamos tratando de innovar en el cine. Y qué bueno que sea a través de este tipo de películas, a través de mensajes positivos, películas que de alguna manera están regresando a la familia, a las salas de los cines, a convivir con los actores, a compartir con los actores sus aventuras y todo. Y este es un nuevo cine mexicano que se está haciendo. Ya lo hemos visto también con Susana Alexander y con otras personas que han innovado en otras películas y a donde hemos ido a platicar con ellos. En este caso, eso es algo que me llama mucho la atención, porque además está el actor Baldwin, está Michael Madsen, y sobre todo, reitero, están logrando hacer los mexicanos con figuras internacionales un crossover muy interesante donde se puede ver el talento y que sobre todo demostrar que el talento está para todos los ámbitos, el talento mexicano. Y qué bueno que sean a través de estas producciones donde realmente estamos logrando encauzar el talento artístico mexicano, exhibirlo, exponerlo, y eso es muy agradable. Y en especial en el caso de Acapulco, este sitio que de alguna manera el estado de Guerrero ha sido manejado en muchos medios como un lugar inseguro. Al contrario, es un lugar no solo seguro, es un lugar bellísimo y está abierto a que todos vengan a visitarlo. Entonces, sin mayores preámbulos, ¿qué les parece si vamos a la entrevista con los actores y regresamos? Ellas se arreglan para sus amigas, no para los novios, creo, ¿no? ¿Verdad? Es más para el qué dirá mi amiga, ¿Qué dirá mi amiga? que qué dirá el galán. Buenas tardes, soy Alejandro Ruiz de Aztele. Y antes que nada yo quiero agradecerles a la película. Es una bocanada de aire fresco en esta realidad mundana que estamos viviendo con miles de situaciones. Yo nada más quisiera también agradecerles en especial que hablen de Acapulco, porque realmente es impresionante la imagen que se está vendiendo de México y en especial de Acapulco. Totalmente. Yo quiero saber cómo es que se atrevieron a ir a Acapulco a hacer esta gran producción y de alguna manera no sintieron algún tipo de inquietud entre la realidad que se vive y la ficción que ustedes presentan. Bueno. Mira, yo lo que te puedo decir es que llevar este proyecto a Acapulco fue casi una necedad. O sea, porque cuando comenzamos a hablar con los estudios de hacer este proyecto y demás, ellos no querían filmarla ni siquiera en México. Una de las grandes razones por las cuales no querían filmarla ni en México y menos en Acapulco, aparte del tema de incentivos fiscales y demás, era este tema de la inseguridad, ¿no? Porque decían evidentemente que los managers y los agentes de los actores de Hollywood no iban a permitir que vinieran a un sitio como Acapulco, ¿no? Entonces, mi tema con ellos fue decirles a los productores y a los representantes de estos estudios, ¿por qué no vamos a Acapulco? ¿Por qué no nos sentamos? ¿Por qué no hacemos un primer viaje de scouting? Vamos y veamos el sitio.
y veamos, y pasemos, y veamos cómo nos sentimos, ¿no? Claro, evidentemente yo ya había trabajado en Acapulco, ya habíamos hecho Dopamina en Acapulco, incluso antes, habíamos hecho otros proyectos antes en Acapulco. Y había una relación muy cercana con Secretaría de Turismo y demás. Entonces, eso fue lo que hicimos. Trajimos a los productores de Europa, de Bulgaria, de Italia, de Estados Unidos, nos sentamos con el secretario de Turismo y nos dedicamos 3 días, 4 días a hacer scouting y a pasear sin seguridad, sin cosas. O sea, era como, veamos, yo quiero que ustedes extranjeros vean si se sienten inseguros, si se sienten atemorizados, si se sienten mal, si no les gusta, ¿no? Y no fue así. Y evidentemente cuando empezamos a filmar el proyecto, o sea, Michael Madsen no se quería ir, de hecho amplió o sea, terminamos de filmar y pidió quedarse 3 días más, ¿sabes? O sea, William Baldwin, o sea, la pasó increíble, Paul Sorvino se la pasó maravillado, todo el mundo se fue hablando maravillas de Acapulco, de México y de los mexicanos. Entonces, sí creo que es una obligación, sobre todo para los que estamos haciendo cosas afuera, seguir abriendo puertas para que vengan más producciones a México, para que se hable más de México y sobre todo para que talento mexicano como el que tenemos acá tenga más exposición en los países internacionales, ¿no? Y por ejemplo, para ustedes como actores, en donde ya están los estereotipos de Rápido y Furioso, o sea, ya todos están perfectamente definidos, donde también se da un rompimiento con los personajes, vemos un Guasón que lejos de ser provoca risas, provoca temores, o el de It, que, o sea, ya cuando está rompiendo los estereotipos, ¿cómo se preparan ustedes para su actuación? Sin spoilers. Buena pregunta. Bueno, híjole, es que yo no puedo no contestar a esa pregunta sin spoilear la película. No, pues ¿cómo nos preparamos? Para hacer Como para hacer algo dejándote como también ir un poco. Obviamente tienes que estudiar tus líneas, pero tampoco es que te tienes que quemar el coco. A lo mejor en las escenas de acción sí, ¿sabes? Yo fui a disparar, estaba en Texas antes de esto, y ahí es legal disparar armas en tiros de... Fui a tirar como unas 6 armas, pero al final no usé las 6 armas, usé una 9 milímetros de mentiras en la película. Entonces uno se prepara de más para luego a lo mejor hacer menos también, pero esa preparación es importante. Teníamos a Ben Loggins, que es nuestro primer asistente de dirección, que es un veterano que ha trabajado en Walking Dead, ha hecho coordinación de stunts por mucho tiempo y nos sentimos muy acobijados con él también. Pero yo creo que algo que tiene nuestra película es que pues, no tiene ningún tipo de pretensión, no es pretenciosa en ese sentido, ¿no? No vamos a ver personajes fuera de... de hecho, el protagonista es pues, un nerd, bastante histérico, loco, fuera de lo común. Él es el personaje como más extraño que va narrando nuestra película, pero todo lo demás, de hecho, nos remite hasta las películas de acción del pasado, ¿no? Más que estas nuevas. Creo que es un poquito más retomar esos inicios de pelis de acción de antes que lo de ahora. Entonces yo creo que no es que nos tengamos que reinventar o tener que crear algún personaje realmente wow, no, yo creo que está dado en la historia y en la dirección y creo que también esa simpleza es lo que le da a la película lo que es, no tiene una gran pretensión o queremos hacer un personaje fuera de... No, son malos los héroes, el nerd, el que no tiene ni idea, el senador, no vamos a ver una gran no es complejidad. Sí, no. No es el Joker. Ajá. Y finalmente, lograr que, por ejemplo, un Sorvino, Madsen, Baldwin vengan y participen con los mexicanos, de alguna manera estamos hablando de una globalización de actores. Totalmente. ¿Creen que esta sea la gran apertura para que los actores del extranjero ya realmente se incorporen a las producciones mexicanas? Claro, creo que como te decía hace un rato, creo que tenemos la obligación los que estamos haciendo cosas afuera o que vivimos afuera, de seguir trayendo más cosas a México y de romper este tema de barreras y fronteras y paredes que nos quieren montar, porque además, ¿sabes? O sea, ya vivimos en un universo en donde eso no importa, ya eso no importa, hacemos lo mismo, somos lo mismo, contamos historias de igual manera y tanto talento tiene, y esto lo digo con absoluto respeto, Paul Sorvino y Michael Madsen, William Baldwin, como lo tiene Ana Layevska, Ana Serradilla, Osvaldo de León y muchos otros compañeros actores que hicieron un gran trabajo en este proyecto. Y
así tiene que ser, pues, o sea, tenemos que contar historias universales y es personalmente a mí lo que más me interesa hacer y lo que más me mueve. Muchísimas gracias. Yo creo que nada más parafraseando el paquete Bienvenido a México, yo creo que el paquete Bienvenido a la globalización del talento, y qué bueno que se haga a través de ustedes. Muchísimas gracias. Regresamos, amigos, de tus propias palabras, y qué bueno que tuvimos la oportunidad de platicar con estos actores. La verdad, para nosotros como medio de comunicación es sumamente interesante. Antes de irnos a la pausa rápidamente, doctor Jorge Saldívar, gracias por estar aquí. Tú eres el especialista en estrés laboral, no porque estreses a las personas, sino porque sabes cómo tratar el tema. Y bueno, alguien que es de casa, ya no sé ni si presentarte o no, pero José Antonio Holguín, gracias, hermano. Gracias por estar aquí. Este es tu programa, esta es tu casa. Y bueno, para que los vean, y vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para ya entrar al tema. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico.
Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Doctor Jorge Saldívar, gracias por estar aquí. Tú eres el especialista en todo lo que es esta situación de los estreses del trabajo y cómo evitarlos, cómo conducirlos y sobre todo cómo tratarlos en la empresa. Pero antes de que yo te presente, José Antonio Holguín, por favor, ¿qué nos puedes decir nuestro invitado? Sí, mira, para mí es un gran honor presentar a mi querido amigo y socio, el doctor Jorge Saldívar Vázquez. Primeramente porque, le debo muchas cosas. Él fue un catedrático de los que tuve yo y también de igual manera, ya presentarlo. Él es licenciado en Derecho, es maestro en Derecho y aparte es doctor en Alta Dirección de Empresas, y definitivamente ha ingresado a todos estos recovecos de todo lo nuevo, inclusive con uno basado tanto en el compliance como ahora él que está viendo la NOM 35, efectivamente, desde su entrada en vigor y previo a ello, en lo cual pudimos estar con él conviviendo en algunas conferencias. Por tal motivo y para dar más fundamentos de cómo está esta situación, la idea es traer al especialista, querido amigo, y principalmente es eso, y pues, los micrófonos son tuyos, estimado Jorge, para poder saber realmente qué vamos a hacer con este estrés laboral que ya entró y creo que hay un año ahí, pero a ver, háblanos un poco de todos sus antecedentes, porque no es nuevo, eso me queda claro, ¿no? Pues miren, esta norma, su antecedente son, en este caso, las convenciones que firmó nuestro país con la Organización Internacional del Trabajo, en donde se establece que el estrés laboral debe de ser analizado y verificado y sobre todo también regulado en los centros de trabajo. Tomando eso en consideración, se crea esta norma oficial mexicana que tiene ya un tiempo de desarrollo y al final es lo que le da nacimiento a la norma 035, que busca prevenir los factores de estrés laboral en los centros de trabajo. La norma se basa en dos aspectos básicos de tiempo. Primeramente, su entrada en vigor, que fue el día 20 de este mes, y un año de ajuste y reestructura en las organizaciones. Todo esto basado en el número de trabajadores, es decir, aquellas que tienen de 1 a 15 trabajadores, de 15 en adelante, de 15 a 50 y de 50 en adelante. Para todos hay distintas obligaciones. En principio, en este periodo se tienen que ajustar una serie de actividades en la empresa, sobre todo para buscar específicamente que los trabajadores estén bien. Es muy importante establecer, y más adelante lo estaremos contemplando, qué no es el estrés laboral, porque muchos pueden considerar que el estrés laboral es venir de la casa 2 horas en el camino, llego al trabajo estresado y es responsabilidad del patrón, y eso no es así. El estrés laboral es las condiciones internas en las organizaciones, es decir, a partir de que pasan la puerta, a partir de que están en el centro de trabajo, desde ahí ya es responsabilidad del patrón. Fuera del centro de trabajo, pues ya no lo es. En el caso de que sufran algún accidente, bueno, pues ahí está la normatividad en materia de seguridad social de accidentes, pero esta norma regula hacia adentro, es decir, a partir de la puerta. Entonces, de ahí nosotros tenemos que partir. Ahora, perdón, Jorge, aquí yo tengo una duda. Tienes razón en cuanto a la seguridad social, pero por ejemplo, esto de alguna manera es una excepción con respecto a lo que son riesgos de trabajo. Sí, claro. Porque el riesgo de trabajo es desde que el trabajador se sube al transporte, o se va, inicia el transporte a su trabajo y hasta que regresa él. Entonces, esa hora ese tiempo de traslado en los dos casos, ida y vuelta, para efectos del estrés no computa. Para efectos de esta norma no. Ah, perfecto. Esto es importante decirlo. ¿Por qué? Porque muchos trabajadores obviamente se van a sentir estresados, sobre todo en las grandes ciudades, de llegar a tiempo, del transporte y ese tipo de situaciones. Eso no es responsabilidad del patrón. El patrón específicamente debe de considerar una serie de factores de apoyo, pero en la operación de la empresa, no en la cuestión de la llegada. Entonces, partiendo de ahí, tenemos que ser muy puntuales en eso. Y otra de las preguntas que yo tengo, estamos hablando de que ya es para las empresas, para los negocios, pero tengo una duda, ¿esta norma está pensando de alguna manera en las micro y pequeñas empresas? Porque las micro, estamos hablando que son prácticamente quizá 2 personas. Sí, claro. Y en las pequeñas estamos hablando no más de 10. Entonces ya estaremos hablando que la micro y pequeña sale de esta figura. No es que salga, es que la autoridad cuando hace la norma toma en consideración el tamaño de las empresas por el número de trabajadores, que regularmente es como se establece la micro, pequeña y mediana. Dice centros de trabajo de 0 a 15 trabajadores. Desde ahí es cuando empieza
a contemplar los procesos de obligación. No hace una diferenciación si somos micros, si somos pequeñas, si somos una empresa digital, o sea, no se hace esta situación. Entonces, es importante desarrollar que el día de hoy, pues mucha gente ha estado inmersa en este proceso y protocolo de lo que es la norma oficial mexicana, pero también es importante decirles que no necesariamente todo lo que están haciendo hoy las empresas es necesario, valga la repetición. Es decir, estamos en el primer año en donde tenemos que identificar los factores, pero esa identificación de factores no significa que ya tenemos que poner una situación específicamente de solución. Por ejemplo, un factor, dice la norma, el liderazgo negativo, es decir, que no sean las órdenes claras del jefe hacia los subalternos. Eso es un factor para determinar un posible estrés. ¿Eso cómo se mejora? Pues con mayor claridad en el modelo de toma de decisiones. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente ha pensado que esto es una estructura psicológica, que esto es una manera de tener un criterio mayor que tiene que ver con la selección y reclutamiento de personal, que estos son psicométricos, y no es así. Simple y sencillamente lo que busca la norma es específicamente identificar esos factores para que el día de mañana el trabajador no caiga en estrés. Porque es importante decir que el síndrome de burnout, que es una de las cosas, el famoso trabajador quemado y demás enfermedades que puede tener el trabajador, provienen de ¿qué? De esta situación de estrés laboral. Y eso ya se convirtió en un problema de salud pública a nivel internacional y ya hay algunos países que ya dan incapacidad por esta parte. Entonces lo que se está buscando es un poco prevenir esta situación. Pero también podemos caer en un exceso. ¿Por qué? Porque lo hemos comentado en varios foros. Desgraciadamente, la sociedad en la cual estamos nosotros ha visto que victimizando se puede lograr más cosas que con la cultura del esfuerzo. Y esto puede ser un problema para las organizaciones. Pero qué importante es lo que acabas de decir. Y a ver, un detalle ahí. Sí. Tú hablaste de centros de trabajo. Esto para que quede bien precisado para los televidentes. Centros de trabajo, no importa si es persona física, persona moral, son centros donde se encuentren ingresando trabajadores, ¿sí? Y se encuentre una unidad económica realizando operaciones. Va a haber diferencias en las regulaciones de 1 a 15, de 16 a 50 y más de 50, ¿no? Sí. Eso es como estaríamos viéndolo. Pero volviendo al tema de esa victimización, en un país donde bajo una cultura hemos estado y la cual genera que se descuidaron muchas cosas, inclusive clases de civismo que ayer veíamos en el recinto de la Universidad Nacional Autónoma de México, que requerimos darle vuelta para que vuelva a ser esa cultura del esfuerzo. ¿Esto tú lo ves bueno, satisfactorio para generar primero para parar el ciclo en el cual andamos de una conducta de victimización y después para iniciar el proceso de ir rumbo a esa cultura del esfuerzo? Desgraciadamente no. Consideramos que esto que estamos viviendo el día de hoy es darle mayores herramientas a las organizaciones para que tengan un mayor poder hegemónico sobre las empresas. Incluso aquí estamos en un foro abierto, un foro en este caso de comunicación, pero también hemos estado en foros sindicales, en donde al sindicato le interesa mucho este tema, porque esto es una herramienta más para un proceso de negociación. Aquí estamos en un mundo muy complejo en donde el trabajador está tan empoderado y tiene mayores herramientas que él puede influir en el modelo organizacional de la empresa. Él puede decir que el factor de liderazgo y cómo se están haciendo las cosas, que hay una mala gestión, en este caso de trabajo, hay una mala distribución, hay una inequidad en el tratamiento de los demás y pueden parar una empresa. Y eso no solamente puede ser esa situación, sino podemos tener a la Secretaría del Trabajo inspeccionándonos no solo la NOM 035, las 11 normas que están relacionadas con materia de seguridad e higiene del trabajo, puede ser sujeto de verificación la organización. Le tenemos que agradecer la publicidad a la NOM 35, pero cumpliendo la NOM 35 no cumplo con todo. Perfecto. Si te parece bien, vamos a una pequeña pausa. Sí, claro. Y yo nada más tengo una inquietud. Esto es un acuerdo internacional, viene de un compromiso internacional. En los acuerdos comerciales, ya también, llámese el TLMEC o el TMEC, que se está muy próximo a ser firmado, o estamos en trámites. Sí, claro. ¿Ya se considera algo?
y, por ejemplo, en la Alianza del Pacífico, sé que hay una parte laboral, pero no recuerdo que esté esto. Pero ya se está considerando también estos compromisos internacionales en los acuerdos comerciales. No me lo respondas ahora. Sí, claro. Si les parece bien, hacemos una pequeña pausa, volvemos. Estamos en tus propias palabras. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Regresamos, amigos, en tus propias palabras. Jorge, ¿estos compromisos internacionales de alguna manera ya están señalados en algún acuerdo comercial o no hay ahorita argumentos? No es que existan argumentos. Al ser una norma de aplicación local, pues, y sí tiene una referencia en el contexto internacional, se aplica para los centros de trabajo de manera local. Es decir, si viene alguna organización o alguna empresa del extranjero, tendrá que aplicar esta normatividad también en México, en prácticamente las oficinas que ponga en esta nación. En especial, la norma tiene 3 momentos básicos. Primero, el levantamiento de encuestas, específicamente de cómo está la estructura en el centro de trabajo. A la par,
es importante en las organizaciones hacer un protocolo de atención para aquellos trabajadores que se sientan mal o que se sientan estresados, y ese protocolo de atención implicará una especie de pronunciamiento en el sentido de que si un trabajador tiene estrés o se encuentra agobiado en la empresa, que haya en la organización un centro que reciba la petición. Entonces, eso más las encuestas, que seguirá las medidas de mitigación o medidas de mejora. Y esa medida de mitigación y medida de mejora podrá ser el apoyo de un psicólogo, el apoyo del médico especialista en el trabajo, o incluso un apoyo psiquiátrico. Perdóname, aquí nada más tengo una duda. Normalmente este tipo de personas encargadas en las empresas es la de recursos humanos, ¿no? Regularmente, pero ¿cuál es el problema? Que aquí se están metiendo psicólogos, sociólogos, se están metiendo todos. Pero es importante decir que en el momento que vengan a verificar esta norma, desgraciadamente, la sola atención del psicólogo o del antropólogo o el experto en recursos humanos no le va a alcanzar, porque son 3 momentos: preparar la carpeta, primero conocer la norma, preparar la carpeta y ya posteriormente, ¿qué? Esperar una posible verificación por parte de la autoridad, entonces en donde será un procedimiento administrativo. Y ahí a los psicólogos y sociólogos y los que están vendiendo hoy este modelo, pues no les va a alcanzar. Entonces en las organizaciones tiene que ser un trabajo multidisciplinario esto. ¿Por qué? Porque hoy el trabajador puede salir del centro de trabajo, acudir a la Secretaría del Trabajo y venir y verificar. Podemos afirmar lo siguiente, por la propia Secretaría del Trabajo, no estamos diciendo cosas que no son, pero la Secretaría del Trabajo está esperando que los trabajadores vayan y se quejen. O sea, la Secretaría del Trabajo no va a agarrar a las empresas y de manera aleatoria, como la autoridad fiscal o hacer barridos, no. Es decir, yo voy, me quejo y viene en este caso la verificación. ¿Y yo qué debo de tener? Primero, mi pronunciamiento. Es una especie de referencia pegada en las puertas, si ustedes lo quieren así, o donde se checa, en donde se diga, en este centro de trabajo apoyamos y respetamos los valores y los derechos de los trabajadores y buscamos que el ambiente laboral sea armónico y cumpla con la norma. En caso de que tu trabajador te sientas mal, aquí está el protocolo de atención, aquí está la persona encargada del centro de trabajo, haznos llegar tu información. Una vez que ya se llega esta información, bueno, hay que soportarlo con las encuestas. Hay que hacerle encuestas a los trabajadores y la propia norma... Perdón, ¿hay alguna periodicidad? Cada 2 años. Cada 2 años hay que renovarlas. Y esta encuesta, la propia encuesta, el cómo hacerla, está en la propia norma, en la cual también estadísticamente nos dice el ponderador y el porcentaje según el número de trabajadores. Aquellas empresas que quieran estar bien y tranquilas, que le hagan encuestas a todos los trabajadores. Y una vez que arrojen los datos, que la propia norma dice cómo clasificar los datos, pues ya podemos establecer que la solución puede ser solamente una reorganización, un proceso de reingeniería, o la solución puede ser la capacitación a los mandos altos de la organización para que cambien su manera de dirigirse a los trabajadores, o en su defecto ya hay, valga la expresión, impacto con los trabajadores. Entonces ver cómo mitigamos esa situación a través de la atención, ya sea bien psicológica, médica o psiquiátrica. Muchos están empezando desde la atención psicológica, sí, pero la atención psicológica primero para saber si el trabajador merece o no merece, o en el sentido de merecer en referencia a los datos estadísticos que arrojó la encuesta, pues atenderlo. No todos los trabajadores los tenemos que mandar al psicólogo. Y esta es una situación bien interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros lo planteamos con nuestros papás o nuestros abuelos o incluso nosotros mismos, por la edad que tenemos, nosotros somos parte de la cultura del esfuerzo. En muchos centros de trabajo estuvimos siempre en circunstancias totalmente contrarias, no óptimas en ese sentido. De gran tensión. Y somos lo que somos, ¿por qué? Porque tuvimos la capacidad de resolver, darle la vuelta o buscar algunas otras alternativas. Hoy el trabajador moderno, el trabajador bajo esta norma tiene un poder para qué, como lo decíamos, victimizarse, sentirse mal e incluso, pues de otra manera, ser un elemento más para que la autoridad sancione a la empresa. No es defender a la empresa, porque al final de cuentas nuestra visión es trabajar para las organizaciones, pero yo creo que tiene que haber un justo medio. No puede ser ni tanto todo para el trabajador, ni tanto todo para el empresario. Perdón que yo lo digo, tú que
ahora sí, el presidente de la Asociación de Abogados Litigantes. Dime qué despacho de abogados litigantes, uno solo, no tiene un gran estrés al momento de trabajo. O sea, ¿tienes tiempos o términos? Términos. Para elaborar una demanda, contestarla, etcétera. Perdóname, el estrés que tienes ahí es abrumador. Ir a la audiencia, estar peleando y todo, es abrumador. No, o sea, no me queda claro cómo va a funcionar con los despachos. Por ejemplo, en tu caso. Es audiencia tras audiencia, sí. Estrés tras estrés. Mira, el problema es que no hemos estado viendo lo que yo he verificado, y aquí nos lo va a checar el doctor, lo que produce, el costo del tipo de enfermedades que está produciendo el estrés, que no lo teníamos antes porque a lo mejor estábamos mejor comidos, íbamos más ilusionados a la teoría del esfuerzo, no lo sé, o sea, la idea era tratar de generarnos un lugar dentro del campo de trabajo, pero el día de hoy ese tipo de enfermedades y el estrés está provocando una serie de enfermedades, las cuales está generando un gran costo dentro del gasto público, ¿no es así? O sea, sí, entonces, ¿cómo le vamos a hacer nosotros? Pues no vamos a tener que adaptarnos a las nuevas condiciones, porque nos adaptamos, vamos a tener que morir en base a las sanciones que nos puedan poner, porque además, como lo dice, es multidisciplinario. Precisamente, por ejemplo, ahorita yo lo empecé a ver en la firma. Cada trabajador, pues uno tiene que ver y uno tiene que empezar a monitorear a cada uno de sus trabajadores con la finalidad de ver, oye, cómo van, que es un trabajo adicional que no estábamos acostumbrados a realizarlo. Inicialmente, porque digo, no llegamos a los 15 trabajadores, pero sí, ahora tenemos que observar lo que antes no observábamos, ¿o no es cierto, estimado doctor? O sea, y entonces, ¿cuáles serían para las personas de 1 a 15 trabajadores, qué deben de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Porque ahí estoy yo y lógicamente sé, entonces son las 12 de la noche y tengo que presentar el escrito y estoy ahí en tribunales y hay una fila impresionante, ya no lo voy a dejar, ya a las 6 de la tarde digo que te vaya bien y yo lo voy a ir a presentar o voy a cambiar horarios. ¿Cuáles serían las recomendaciones de todo esto para manejar el estrés o cada organización la va a tener, ¿no? Pues como dicen las abuelitas, hubiera usted tomado en consideración esa previsión. Hubiera usted pensado que el término se le iba a ir y hubiera contemplado esa parte. Esto implica una reorganización en las empresas. Hoy, si nosotros lo vinculamos con la cuestión de los recursos humanos, el momento histórico que estamos viviendo en recursos humanos se llama gestión de recursos humanos. Y ya el puro proceso y el puro concepto gestión implica falta de, implica deficiencia de. Porque cuando hablamos de gestión es que hay una persona que está haciendo muchas cosas. Y eso, el día de hoy, es el momento que viven las organizaciones. Entonces, todos vivimos en un constante estrés. Todos estamos en una estructura de cumplimiento de metas, objetivos, indicadores. Ahí, pues, si quiere usted, licenciado, cumplir con la norma, pues tendrá que ir a dejarlo usted, tendrá que ir a formar usted y tendrá que estar muy pendiente de que esos indicadores, que los trabajadores que lo apoyan, pues estén contentos, vean un liderazgo positivo en usted, vean específicamente que las órdenes no tienen un sentido, vean que la carga de trabajo es adecuada, vean y específicamente que las cosas van bien en la organización, que usted los trata bien, que hay premios, que hay recompensas y que hay toda una dinámica de preparación y protección para el trabajo. Podríamos estar diciendo que la forma en que al final me queda claro que hay un costo social y hay un costo de las enfermedades que nos están generando y van al gasto público. Podemos estar generando que la manera en que hacíamos negocios fue enfermiza y que ahora tenemos que hacer un alto total, cambiar y generar un ambiente diferente, incluyendo con los nuevos como mi tema de compliance, etcétera. O sea, porque está sucediendo lo mismo, pero en este caso en particular es empezar a estructurar, a ver cuáles son todos los procesos y procedimientos que tiene mi negocio y generar para que todo salga en tiempo y ni más ni menos, ¿no? O sea, en cada trabajador darle lo que corresponde, la labor que tiene que realizar desde que llega hasta que se va, inclusive también si está 5 horas sentado en su escritorio, tratar de que 1 hora y media se pueda estar moviendo dentro de su centro de trabajo, con la finalidad de que no se le generen ciertos hábitos o ciertos problemas en huesos y en muchas situaciones, ¿no? Sí. Estás hablando de una integración de los trabajadores al negocio, pero cuidando la salud y el medio ambiente de todos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y en las encuestas tendrá que arrojar qué cosas podemos hacer
los líderes de una organización para que los trabajadores se sientan bien. A lo mejor un día en la semana, no sé, un proceso de salud, de deporte, o incluso en algunas organizaciones han generado que una manera de que los trabajadores estén contentos es permitir que una vez a la semana vaya al tatuador y pues por turnos asigne el patrón a ver a quién le tatúan. Hablo de estas circunstancias extraordinarias porque eso es lo que genera un buen ambiente, ¿no? Te voy a decir algo. Sí, claro. Yo sé de empresas que le están comprando canchas mesas de ping-pong para que se relajen. Incluso me dijeron a mí, y probablemente al rato tengamos una, ¿no? Oye, ¿vas a tener tu mesa? Y le digo, sí, no lo veo mal. Pero te pregunto, ¿realmente ese tipo de apoyos o ese tipo de instrumentos sí pueden generar un confort? No me respondas ahora. Hacemos una pequeña pausa, volvemos. Estamos en tus propias palabras. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Regresamos, amigos, en tus propias palabras. Nuevamente, Jorge, por ejemplo, el hecho de poner mesas y todo, ¿tú crees que de alguna manera sean, no sé si llamarle paliativos o
o sean instrumentos que realmente lleven a relajarte, porque perdóname, hay gente, y nos tocó a nosotros, luego te dicen, oye, ya presentaste esto, y luego la desesperación y todo, no te van a decir, oye, ¿me hiciste favor de presentarlo en tiempo? No, somos humanos, a veces el grado de estrés nosotros, Claro. que vemos por los intereses de un cliente, etcétera, es muy difícil controlarnos, pero el hecho de que tengas mesas de ping-pong o auxiliares, ¿realmente crees que sirvan para algo? Pues es ya la última fase, es generar un ambiente correcto y sobre todo procurando la salud socioemocional del trabajador. ¿Cuál es el problema? Que cada quien tiene una percepción distinta de las cosas. Para mí puede ser una carga de trabajo excesiva, que es mi primer empleo, o es mi segundo empleo, mejor dicho, y para que él tiene el primer empleo, la verdad es que no se le hace pesado. Es un proceso de contexto. ¿Por qué? Porque la norma lo único que le faltó, nos parece, y a nuestro juicio, fue generar las condiciones para medir cuáles son las cargas de trabajo. ¿Por qué? Porque como les digo, esto es de percepción. Muchas personas pueden pensar que laborar en un centro de trabajo es lo peor que les ha pasado en la vida. Pero probablemente viendo el contexto y viendo cómo están las otras empresas del mismo sector, pues ya viéndolo así dicen, no estaba tan mal, ¿por qué no lo aproveché? Pues sí me llamaban la atención, pero aquí es peor. Entonces, eso ha hecho que muchas empresas busquen la manera de traer el contexto a la organización. ¿Por qué? Porque estamos tan metidos en los centros de trabajo 8, 10, 12 horas que a veces perdemos la dimensión de qué está pasando en otros lados. Creo que también eso puede ser algo muy importante para que las organizaciones y las empresas, sobre todo, visualicen la situación en que tienen a sus trabajadores. Hay muchas organizaciones que se aprovechan, sí, lo consideramos y lo aceptamos, pero siempre debe de existir un justo medio. Hoy, este es un instrumento que si lo utilizan bien los trabajadores para lo malo, pueden parar centros de trabajo, pueden tener a la Secretaría del Trabajo ahí de manera permanente y pueden ser altamente sancionadas las empresas. Y hoy, con la cuestión económica que estamos viviendo en la nación, de literalmente pues un estancamiento, pues puede venirse las cosas muy complicadas. Fíjate que dicen que texto sin contexto es vil pretexto, y yo creo que el hecho de tener una norma y a veces ver empresas bollantes, sí, claro, que puede darle pretexto a alguien para que empiece a extorsionar a las empresas. Ojalá que me equivoque. Ojalá nos equivoquemos. Y por ejemplo, José Antonio, nuevamente vámonos a tu trayectoria. ¿No te han gritado en tu trabajo? O sea, Claro. tu jefe no Claro. te han de alguna manera puesto caras feas. Claro. No te han de alguna manera exigido de más, y de hecho la exigencia no te ha llevado a ser mejor persona. Claro, definitivamente. Y era una pregunta que le iba a hacer aquí a mi querido doctor. O sea, porque estamos bajo una inercia, venimos, y estamos conscientes de que la sociedad, las organizaciones actúan de una manera en la cual contratan a una gente y a veces no saben para qué la querían, pero la empiezan a poner en muchos puestos, ¿no? Y a contrario es eso de las organizaciones en las cuales ya tienen en cada puesto su manual. Hay un proceso de capacitación para que tú puedas ingresar. Hay un proceso también de aprendizaje durante el trayecto y hasta que no llega al contrato final, que fue la esencia también de los cambios en el del trabajo, ¿no? O sea, los contratos a prueba y muchas cosas. Pero la idea es, con nuestra cultura, ¿es suficiente un año cuando yo estoy acostumbrado de 60, 70 años a mandar de una manera, a llevar mi negocio de una manera? O sea, ¿es suficiente un año? ¿No requerimos más tiempo para poder generar una base y un entrenamiento previo como empresarios? Porque también los empresarios muchas veces no tenemos la cultura, no tienen la cultura, ni fiscal, ni empresarial, ni de derechos humanos, ni laboral, y no tienen nada, simplemente van al día a los negocios. La idea es, ¿crees que pudo haber habido otra opción relacionada con una transición un poco menos agresiva? Porque las multas son considerables. Sí. Yo creo que no. Yo creo que si lo vemos desde la perspectiva para la aplicación, el año es suficiente. El año es suficiente para darle la estructura de la organización y que las cosas cambien. Que existan los recursos disponibles en las organizaciones actualmente, los recursos humanos, financieros y una voluntad empresarial, eso es una duda. Aquí, pues como toda norma nueva, primeramente estaremos viendo los impactos que se presenten con las organizaciones verificadas, las sanciones, y esa puede ser la mejor publicidad para que el empresario diga, ah caray,
las cosas las tengo que cambiar. Y a mí me parece que también hay que entrarle al proceso de selección y reclutamiento del personal. Desde ahí hay que buscar que los perfiles que contratamos el día de hoy, digámoslo de una manera muy coloquial, no tiendan a la victimización, que sea gente de lucha, de esfuerzo y que sepa que su movilidad social se puede dar a través de ¿qué? Del trabajo y del logro y del cumplimiento de sus metas y objetivos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos trayendo gente que ya sabe que a través del sufrimiento y la victimización ha logrado sus cosas en la vida, pues lo va a traer a la organización y puede ser, como lo decíamos hace unos minutos, puede ser un proceso de extorsión, por supuesto, adicional a las empresas. Pero tengo una pregunta, y esto es a título ciudadano. Sí, claro. ¿No estamos viviendo una fase de doble moral? Porque por un lado vemos que a los empresarios, a los generadores de riqueza, se les exigen más, no solo en esto, en lavado de dinero, claro. Prevención de lavado de dinero, en cuestiones fiscales, mucho más. Y por el otro vemos que en el contexto social es sano, para muchos lucrativo, tomar carreteras, estrellar, hacer desastres, desmanes en todos lados. Entonces, de alguna manera, como que dices, a los que ya tengo limitados, los que tengo ya perfectamente checados, les exijo. Y a los demás los dejo sueltos. Aunque al final hay fenómenos de generación de tomar beneficios que no corresponden a ambos, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero es esta falta de generalización de la aplicación de la norma. No solamente en este tema, en todos los temas. Hay muchos empresarios que hacen su esfuerzo, que tratan a los trabajadores de manera correcta, que buscan retribuirlos en la medida de lo posible de la parte financiera de la organización, a veces más, a veces menos, etcétera. Pero nosotros tenemos que entender una cosa, que la diferencia entre un trabajador y un empresario es que el empresario lo que busca es acumular riqueza. Y esa riqueza el día de mañana trasciende a otra generación. Pero es generar y compartir, porque tienes gente con la que estás trabajando y estás compartiendo la riqueza. Pero aquí viene otro problema, que el trabajador piensa que merece la riqueza. Y la manera de acumular riqueza es a través de su trabajo. Y entonces, si yo quiero riqueza como trabajador, pues yo puedo tomar las circunstancias y las situaciones hasta incluso incorrectas de la organización porque lo merezco, porque el patrón tiene ese dinero por mí. Y esa visión es muy importante hacerlo claro, porque en algún momento el patrón arriesgó parte de su patrimonio, arriesgó parte de sus recursos y le pegó el negocio. Y a lo mejor 10 negocios antes no le pegaron y lo perdió. Pero el trabajador a veces sentimos por esta cultura de la victimización y con mucho respeto para la cuestión de la visión de los derechos humanos, sentimos que merecemos por el solo hecho de existir. Cuando a nosotros nos enseñaron nuestros padres que para tener, primero había que ser, y no por el hecho específicamente de existir. Y claro, y eso abre una brecha muy grande entre las personas que surgieron a través de esta cultura y las personas que hoy van caminando hacia allá. Y aquellas que logren sobreponerse y se pongan el chip de que pueden hacer cosas realizando estas actividades, claro, siempre buscando que se les respeten sus derechos, pero no más allá en el sentido de victimizarse. Pues bueno, y lo decía el licenciado Holguín, el estrés de un despacho. O sea, ¿cómo limitamos el estrés si al final de cuentas es imposible, ¿no? Perfecto. José Antonio, te agradezco que hayas traído un especialista en este sentido. Yo nada más te pediría brevemente si nos das tu conclusión de lo que estamos viviendo. Mi conclusión, creo que es una norma que es benéfica para México que llegue, que qué bueno que la vamos a instalar. Desgraciadamente creo que a todos nos agarra en una situación en la cual no estamos totalmente preparados ni en la cultura empresarial, ni en la cultura fiscal, y ahorita con nuevas legislaciones, inclusive el último proyecto del licenciado Napoleón, en el cual pone ahí otras cosas ahí contra el outsourcing y el insourcing. Creo que esto solamente el antídoto es la cultura empresarial, la cultura para generar mejores organizaciones, pero que también creo que el final es bueno. Creo que el camino no estamos preparados, que ya vamos tarde y que debemos de prepararnos continuamente con la finalidad de generar mejores centros de trabajo. Comparto la idea, son nuevos retos y creo que sí podemos tener mejores organizaciones
aplicando al 100% esta norma. Desgraciadamente, nuestra cultura nos puede ganar. Y ahí es donde vamos a tener repercusiones. Aquellas organizaciones que no estemos debidamente preocupadas por el trabajador. Ahí es donde está el dilema. Y muchas veces, es el propio empresario el que no está consciente de que tiene un trabajador a su cargo, ¿no? Muchas gracias, José Antonio. Rápidamente, antes de irnos, Jorge Saldívar, en tus propias palabras, ¿quién eres? Bueno, soy Jorge Saldívar, soy abogado, soy doctor en la alta dirección, me he desempeñado en más de 20 años en el ámbito de la educación, dirección de instituciones educativas y en la consultoría empresarial. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes que nos han visto. Este es un gran programa. Ojalá que les pueda dar una orientación en materia de estrés en el trabajo y cómo evitarlo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Astele.tv Astele.tv Astele.tv